La pasada final de la Champions nos ha dejado una imagen sencillamente brutal, una imagen que se está haciendo viral y que, digamos, no está gustando demasiado en Yupilandia. ¿Por qué? Porque se han enfrentado, digamos que se han enfrentado dos corrientes dentro del progrerío, que cualquiera que tenga más de dos dedos de frente pues sabe que no se van a llevar demasiado bien, pero que como ambas le traen votos hacia la izquierda, pues bueno, han intentado mirar para otro lado, hacer de tripas corazón y como que aquí no hay ninguna incoherencia. Por un lado teníamos a una periodista en representación, podríamos decir, del feminismo, y por el otro lado a un excampeón de la UFC musulmán, podríamos decir, en representación del antirracismo. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado cuando el excampeón musulmán se ha acercado a la periodista? Bueno, vais a verlo. Este era el momento, estaban, como podéis ver en las imágenes, con el partido ya finalizado, comentando la situación a pie de campo. Estaba un creador de contenido, varios periodistas, un exfutbolista, y de repente llegó Khabib, excampeón de la UFC, y empezó a saludar a la gente. Mirad. Wow. How is everything? Wow. How are you guys? You okay? Legends here. How are you, sir? Nice to meet you. Very nice. Welcome to the show. Apologize. Thank you so much. How are you? Khabib, the UFC fighter, it is a pleasure to have you. We didn't know you were here. This guy, me, Yeah, I with you. was. You're a big PSG fan. Daos cuenta de lo ridículo que acaba de pasar. A Thierry Henry le acaba de saludar aquí. Le saluda en un primer lugar. Al primero que le saluda es él, por la posición. Le da la mano. Aquí saluda al resto de hombres que están. Pero cuando la mujer intenta darle la mano, intenta saludarle con un gesto de igualdad, como ha hecho el resto de personas, pues bueno, digamos que a él no le ha gustado demasiado y ha dicho sí, me saludas pero de lejos. Y luego yo no sé si esto habrá sido para volver a dejarla en su lugar o algo así, pero ha vuelto a saludar a Thierry Henry. Que él, yo creo que ya no entendía muy bien qué pasaba, porque ya le había saludado. Henry no le iba a saludar otra vez, pero Khabib ha dicho, no, a ti te saludo dos veces. La mano que no se la doy a esta periodista, te la doy doblemente a ti. Ninguno de estos hombres, nadie de los que estaba allí, ni el creador de contenido, ni los periodistas, ni Thierry Henry, ni siquiera la propia mujer, dijo absolutamente nada. Ningún gesto de estar contrariado con lo que estaba pasando, ningún comentario de que estuvieran incómodos por tratar de forma diferente a esta periodista por ser una mujer, que de la forma que les estaban tratando a ellos, ninguno dijo absolutamente nada. Esta es la constatación de aquello que ya se ha vuelto meme. Son sus costumbres y hay que aceptarlas. Pero claro, esto da pie a otra reflexión, porque ¿dónde ponemos el límite? A algunos les parecerá, bueno, si no le quiere dar la mano, pues que no se la dé. Tampoco es nada tan importante. Pero la cosa es que aquí se está reflejando claramente que son dos culturas, dos formas de ver la vida completamente diferentes y que no se dan bien una con la otra. Básicamente, porque no puedes respetar las dos al mismo tiempo. Si desde la cultura occidental, de una tradición cristiana, tienes que tratar a todo el mundo por igual, es un gesto de buena educación, saludar a todo el mundo, a todos los que están ahí, tratar a todo el mundo de la misma forma. Khabib no lo está haciendo. Está entrando en contacto físico con todas las personas, excepto con la única que es una mujer. Como digo, esto no ha sentado muy bien en Yupilandia porque les fuerza a abrir un debate obvio, que quizás hay algunas culturas, guiño, guiño, que no consideran que la mujer sea exactamente igual que los hombres, que consideran que hay que tratarlas de forma diferente. ¿Hasta qué punto hay que respetar a esas culturas, sus costumbres, o respetar los derechos de las mujeres? ¿Ponemos la línea en el saludo? ¿Ponemos la línea en la forma de vestir? ¿Ponemos la línea en los espacios que pueden ocupar hombres y mujeres? ¿Ponemos la línea en que tengan diferentes obligaciones, por ejemplo, dentro del matrimonio? ¿Ponemos la línea en que tengan diferentes derechos hombres y mujeres? Y por cierto, también es importante que esto ha pasado con Khabib, con, alguien, un musulmán, obviamente aceptadísimo dentro de todo el mundo y no considerado por nadie como un radical, extremista, no comete atentados, no es agresivo, etcétera, etcétera.
Khabib es la figura de un musulmán perfectamente moderado, perfectamente centrado, obviamente. Pero a mí me gusta recordar, por cierto, obviamente Khabib no saludó a esta periodista, no le va a tocar, vaya a ser que le pase algo, pero sí está muy concienciado con lo que está sucediendo en Gaza y sí publicó esto de aquí con esta pancarta, Stop, lo que podéis leer aquí. Después de esa historia, pues bueno, siguió subiendo cómo había estado celebrando la victoria de este partido de fútbol y bueno, por lo que quiera que sea, digamos que las mujeres no aparecen demasiado en sus publicaciones. Y a mí me gusta recordar este caso de vez en cuando porque creo que es un ejemplo bastante claro de este tema. Recordad, en el año 2020 fue, ya sabéis, el asesinato de Samuel Paty, este profesor en Francia que decidió mostrar unas caricaturas de Mahoma a sus alumnos cuando estaba hablando de libertad de expresión. Previamente, ojo, y esto también es importante para ver que este hombre no era para nada radical, le dio la oportunidad a sus alumnos musulmanes para que abandonasen la clase si se sentían ofendidos o si no querían estar presenciando esa clase en concreto. Bueno, pues por este acto de libertad de expresión islamistas radicales acabaron con su vida. Tras esto, Emmanuel Macron dio un discurso defendiendo la libertad de expresión como uno de los pilares de la República Francesa y criticando el islamismo radical. Bueno, pues por hacer esa defensa de los valores tradicionales franceses, Khabib y la mayor parte del mundo musulmán moderado, insisto en esto, moderado, no estoy hablando de grupos del terror, ya me entendéis, moderados, hicieron una campaña de acoso brutal contra el presidente francés. Khabib, por ejemplo, ponía esta imagen, insisto, el contexto es importante, esto muy poco tiempo después de un atentado del terror en Francia. Khabib escribía lo siguiente, que el Todopoderoso desfigure el rostro de esta criatura y de todos sus seguidores, quienes bajo el lema de la libertad de expresión insultan los sentimientos de más de 1.500 millones de creyentes musulmanes. Que Alá los humille en esta vida y en la próxima. Dios es rápido en calcular y lo verás. Nosotros los musulmanes amamos a nuestro profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, más que a nuestras madres, padres, hijos, esposas y todas las demás personas cercanas a nuestros corazones. Créanme, estas provocaciones volverán para perseguirlos. El final siempre pertenece a los temerosos de Dios. Insisto, estas son palabras de un musulmán moderado. Moderado, no solo eso, de un ídolo de masas. La inmensa mayoría de la gente que comenta estos temas, por ejemplo de la UFC, no te habla de este pasado de Khabib cuando se refiere a él. Y para mí es importante dar un contexto, porque si no, al final llegas a situaciones como estas. Pero aquí mi reflexión es la siguiente, recordando el mensaje de Khabib del año 2020. Si para él es mucho más importante su religión, que yo que sé, su madre, sus hijos o sus hijas, su mujer, etcétera, etcétera, cuando las leyes francesas entren en contraposición con sus creencias, con los valores o con cómo hay que seguir, con cómo hay que vivir la vida según su religión, ¿a quién pensáis que hará caso? O el musulmán medio, en este caso representado en Khabib, pero un musulmán cualquiera dentro de Francia, ¿a las leyes de la República Francesa o a cómo dice su religión que hay que vivir? Aunque por otro lado también habrá quien diga que en realidad esto es un avance para el feminismo. Recordad, por ejemplo, las palabras de Abby, feminista, que aseguraba en redes sociales que saludar con 2 besos a una mujer era la cosa más machista de la historia. Abby se quejaba de que, invadían su espacio personal, eran muy babosos, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, si lo pensamos bien, viendo este gesto de Khabib, pues bueno, no ha podido respetar más la intimidad de esta mujer. Ni se acerca, ni hay contacto físico, absolutamente nada. Así que, en realidad, aunque esto obviamente es tratar de forma diferente a una mujer por el hecho de serlo respecto al resto de sus compañeros hombres, supongo que para algunas feministas será todo un avance. Y siguiendo con Macron y Francia, después de aquel momento, de aquellos incidentes, que por cierto, las críticas a Macron le llegaron de absolutamente todos los rincones del planeta, de forma institucional también, de varios países musulmanes,
En aquel momento, Macron anunció a bombo y platillo un plan para combatir el Islam radical. Bueno, eso quedó en absolutamente nada. En el 2021, como digo, se aprobó la ley contra el separatismo, pero hace tan solo unas semanas, la inteligencia francesa alertaba de la infiltración de los hermanos musulmanes dentro de instituciones democráticas francesas para socavar la república desde dentro. En el 2021 te anunciaban a bombo y platillo que iban a poner freno a este problema y en 2025 la inteligencia francesa tiene que decir que están peor que nunca y que la tendencia se está agravando. Sobre este tema, muchos, pues bueno, pensando de cara al futuro, piensan que quizás Francia se aboque a una guerra civil. Y bueno, no digo que no, pero quizás el futuro sea otro y sea muy democrático. Y es que, al final, si la población musulmana dentro de Francia se convierte en una mayoría o en una minoría suficiente para dirigir la democracia francesa, pues al final podrán imponer sus creencias y su forma de vida, pero de forma democrática. Y supuestamente para la izquierda y el feminismo, pues no habría nada de malo. Por ver algunas estimaciones, para el año 2030 se cree que el 12% de los franceses serán musulmanes. En el 2040 entre un 14 y un 15%. En el 2050 en torno a un 17,5%. Y para el 2100 ya serán en torno al 25 o 35% de los franceses. No sé, parece obvio que llegará un momento, y yo creo que quizás más pronto que tarde, en el que si esos musulmanes franceses deciden votar y apoyar a partidos políticos que defiendan una vida en base a sus creencias religiosas y no a los principios de la democracia francesa, de la República Francesa, pues bueno, Francia va a cambiar de forma acelerada. Y por cierto, para mí estas estimaciones están sesgadas a la baja en todo caso. Es imposible si esta tendencia se va acelerando, obviamente, cada vez más, porque los franceses tienen menos hijos, cada vez hay menos franceses no musulmanes, mientras que los franceses musulmanes tienen hijos por encima de la tasa de reemplazo. Esto unido al proceso de la inmigración, pues me parece un tanto raro que la progresión sea más o menos lineal, del 10 al 12%, del 12 al 14-15, del 15 al 17,5%. Como digo, no lo sé, pero a mí me da la sensación de que estas estimaciones estarían sesgadas hacia la baja. Pero bueno, lo que está claro es que la tendencia parece cada vez más obvia. Y con el gesto de Khabib, pues bueno, creo que como mínimo deberíamos tener ese debate de cuando hay un choque entre dos culturas, ¿cuál es la que debe imponerse o cómo deberíamos actuar? Porque, claro, en este caso se acaba, si os dais cuenta, toda la mesa se acaba adaptando a lo que quiere imponer Khabib. Porque Khabib no quiere tocar a esta mujer, no la toca y punto, no hay discusión. En cambio, esta mujer obviamente quería saludar con un apretón de manos a Khabib y no pudo hacerlo porque Khabib no quiso. No es que, bueno, pues al final se acabaron entendiendo todos. No, se entendieron todos, no nos hagamos trampas al solitario, porque todos se adaptaron a lo que quería Khabib, ni más ni menos. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.